Se avecina una mega crisis en suelo estadounidense. La nación más poderosa del mundo, que hasta hace poco parecía invulnerable, se enfrenta a una tormenta económica que amenaza con desbordar sus cimientos. La escasez de mano de obra en sectores clave, como la construcción de viviendas, se está tornando un problema de proporciones históricas. Con más de 500,000 de vacantes no cubiertas en este sector, los temores de que las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump exacerben aún más la crisis laboral se hacen cada vez más palpables. La industria, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, se ve amenazada por la perspectiva de perder a miles de trabajadores esenciales. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. La industria de la construcción de viviendas, vital para el crecimiento económico de los Estados Unidos, se enfrenta a una amenaza cada vez más palpable: la política de deportación masiva impulsada por el presidente electo Donald Trump. Este plan, que promete ser el más grande de la historia del país, podría desencadenar una cascada de consecuencias imprevistas para el sector de la construcción, un pilar clave en la economía estadounidense. Con una escasez de trabajadores que ya se eleva a 500,000, los temores de que la mano de obra inmigrante se vea reducida son más que fundados. Los constructores temen que sin los inmigrantes, que conforman una parte sustancial de su fuerza laboral, el ritmo de construcción de viviendas se vea aún más limitado. Esto a su vez dispararía los costos de las propiedades y sumiría a los estadounidenses en una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes. En lugares como Cold Springs, Nevada, donde el desarrollador Lifestyle Homes está levantando 42 nuevas unidades de vivienda. La situación refleja el desafío generalizado de la industria. El panorama actual ya muestra señales claras de escasez laboral. Los obreros esenciales que mantienen a flote la construcción de viviendas, los pintores y los encargados de colocar paneles de yeso, son en su mayoría inmigrantes. Muchos de ellos se encuentran en una situación irregular. Esta dependencia de la mano de obra extranjera ha sido una constante en el sector, un hecho que, si bien ha sido reconocido en varias ocasiones, ahora se enfrenta a una crisis inminente. Situación que es alimentada por las políticas migratorias restrictivas que Trump promete aplicar desde su llegada al poder. Los números no mienten. De acuerdo con diversas fuentes, aproximadamente el 25% de los trabajadores en la construcción de viviendas son inmigrantes. Entre un 15% y un 23% de esa cifra son indocumentados. Este alto porcentaje no solo refleja una dependencia directa de la mano de obra foránea, sino también una vulnerabilidad estructural del sector. De hecho, ya antes de que se materialicen las deportaciones masivas, la mera posibilidad de que la administración Trump inicie una ofensiva contra los trabajadores inmigrantes podría causar una parálisis en muchas construcciones y reformas. La incertidumbre que rodea las políticas de inmigración ya está haciendo mella en el sector, con trabajadores temerosos de perder sus empleos o de ser deportados, lo que crea un vacío aún mayor en la fuerza laboral de la construcción. El panorama es claro. Menos trabajadores en la construcción significa menos viviendas terminadas, y esa escasez de inventario no solo hace más difícil encontrar una vivienda, sino que también impulsa los precios a niveles estratosféricos. Las viviendas, que ya se están volviendo cada vez más inaccesibles para el ciudadano común, se encarecerán aún más si la industria no logra llenar los vacíos de mano de obra. Los constructores de viviendas, por su parte, se ven atrapados entre la necesidad urgente de mano de obra y la presión por mantener los costos controlados. Para ellos, la amenaza de las deportaciones es más que una preocupación política, una amenaza directa a su sustento y al desarrollo económico local. A medida que la administración Trump se prepara para aplicar sus políticas migratorias, los economistas y los líderes de la industria comienzan a alertar sobre las consecuencias de esta dinámica. Eric Finnegan,
vicepresidente de investigación demográfica de John Burns, explicó con claridad que si las deportaciones se hacen realidad, muchas construcciones, remodelaciones y reparaciones de viviendas se paralizarán o los precios subirán mucho. Es una verdad incómoda para la economía estadounidense, que depende de la actividad constante de la construcción para generar empleo, crecimiento y prosperidad. La perspectiva de una industria paralizada ante la falta de mano de obra calificada es una preocupación legítima. Muchos en el sector están profundamente alarmados. Los trabajadores indocumentados no solo desempeñan roles fundamentales en el proceso de construcción, sino que son una parte integral del engranaje económico que impulsa a todo el país. La mano de obra inmigrante ha sido clave para el auge de la construcción de viviendas en las últimas décadas. Desde la construcción de nuevos desarrollos residenciales hasta la renovación de viviendas antiguas, los inmigrantes han ocupado casi todas las etapas del proceso, manteniendo los costos relativamente bajos y asegurando la culminación de cientos de miles de proyectos. De esta forma, la política de deportación de Trump no solo amenaza con dislocar a millones de personas, sino que tiene el potencial de hundir a la industria en una crisis aún más profunda, exacerbando los problemas que ya enfrenta la clase trabajadora en los Estados Unidos. Es una paradoja innegable. Las políticas que buscan proteger a los trabajadores estadounidenses en realidad podrían terminar dañándolos de manera irreversible, al hacer que la construcción de nuevas viviendas se vuelva aún más cara y escasa. La situación de los precios de la vivienda ya era alarmante, con cifras de aumentos vertiginosos en todo el país, y la falta de mano de obra en el sector solo contribuye a la aceleración de esta espiral. La crisis de vivienda que se vislumbra en el horizonte no solo es un problema económico, sino también social. En muchas ciudades, los precios de las viviendas ya están fuera del alcance de una gran parte de la población. Los alquileres han subido de manera estrepitosa y la posibilidad de acceder a una casa propia se ha convertido en un sueño lejano para millones de estadounidenses. Si las deportaciones masivas entran en vigor, la escasez de viviendas disponibles y la inflación de precios se agravarían aún más. Todos se verán afectados, especialmente a las clases media y bajas que ya enfrentan grandes dificultades para encontrar un hogar digno. La pregunta que surge entonces es si los esfuerzos de Trump por proteger a los trabajadores estadounidenses no se convertirán, en última instancia, en una espada de doble filo. ¿Es esta política realmente la solución para la escasez de empleo y la falta de oportunidades? ¿O simplemente un acto de populismo que solo agravará una crisis preexistente? Mientras tanto, los constructores de viviendas, los economistas y los habitantes de las ciudades de todo el país se preparan para lo peor. La posibilidad de que el sueño americano se convierta en una pesadilla inmobiliaria de grandes dimensiones está a la vuelta de la esquina. Las deportaciones masivas que Trump ha prometido implementar no solo podrían tener consecuencias devastadoras para la fuerza laboral inmigrante, sino que también podrían arrastrar a la economía estadounidense hacia una crisis aún mayor de manera irreversible. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.